Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez mostraré paso a paso cómo tejer este pantalón de lana talla mediana a máquina. No olviden suscribirse al canal para ver más videos, sea máquina, a 2 agujas o crochet. Trabajaremos con lana industrial doblado en 2. Debemos poner el contador en 0 y será 45 por 45. 2 agujas trabajando y 1 en descanso. Y ahí tenemos. Ahí son 2 agujas trabajando y 1 en descanso. Aquí en el inicio son 3 y en este otro lado son 2 agujas. Enhebramos. Tensión 2. Son 40 filas. Debemos doblar y vamos a trabajar con transportador de 2. Y ahí está. Donde no ha trabajado la aguja insertamos 1 y 1 del lado. Lo mismo aquí. Aquí hay uno que está más ajustado y este otro menos ajustado. Ahí tomamos la aguja que no ha trabajado y uno que trabajó. Lo mismo aquí. Esta aguja ahora no es insertado, este uno. Entonces de aquí, este es menos ajustado. Este uno es más ajustado y este va al que no ha trabajado. Y el que está aquí más suelto, ahí donde trabajó. Aquí lo mismo. Y uno no está insertado. Poner el contador en 0. Tensión 3. Seguimos trabajando con la lana doblado en 2. Son 8 filas. Aumentar un punto de cada lado. Es 16, ahora otra vuelta. Entonces cada 8 filas aumentamos un punto de cada lado.
está en la fila 50. En ambos lados y cada 50 filas debemos marcar de esta manera en ambos lados. Y esto es para facilitar en la costura. Cada 50 filas debemos marcar. Estamos en la fila 200. Ahora desde aquí debemos aumentar cada 10 filas un punto por lado. Y seguimos marcando cada 50 filas. $210 y un punto más por cada lado. Debemos aumentar cada 10 filas. Son 340 filas y hemos llegado aquí a 82 por 82. De aquí ahora vamos a aumentar nuevamente un punto de ambos lados. Son 2 filas y volvemos a aumentar un punto de ambos lados. Debemos aumentar un punto de cada lado. Cada 2 filas está en la fila 370 y hemos llegado a 97 por 97. Debemos reducir ahora de ambos lados también a un punto. También hay que marcar ahí, aquí reducir un punto, lo mismo marcar. De nuevo reducir. Debemos reducir también ahora cada 2 filas. Hasta llegar al mismo punto que fue a 82 por 82, cada 2 filas. Hasta ahí son 82 por 82 y está en la fila 400. Como debemos marcar cada 50 filas, allí marcamos. Desde aquí debemos tejer recto. Está en la fila 540.
Debemos poner aquí en H para ir sacando las agujas. Pasamos a este lado. Sacamos adelante 10 agujas. Ahí tenemos 10. Otra vez. 10. Ahí. Aquí está el 0 y aquí es 12. Entonces es 12 por 82. Hasta ahí. En la otra parte de la pierna lo mismo, pero vamos a trabajar en este lado, lo cual ya he tejido y tengo aquí. De esta manera, entonces las agujas fui sacando en este lado. Ahora cambiamos en N para que vaya a tejer todas las agujas. Además, esta fila, solo esta fila, debemos tejer en tensión 5. Ahí va recogiendo las agujas. Con el transportador de 1 pasamos un punto a este lado, otro punto a este otro lado, así sobreponiendo, para tejer el elástico simple aquí con la máquina principal. De esa manera ponemos el contador en 0 y tejemos en tensión 2. Son 29 filas. Ahora doblamos. Vamos a doblar de acá y debemos insertar a las agujas que no han tejido. Ahí. De esa manera. De aquí y ya los remallamos.
el otro lado también tiene que estar de la misma forma, pero con la otra dirección, aquí. Ahí viene. Son 96 centímetros. De acá son 70 centímetros. Ahora bien, en esta parte el ancho es 11 centímetros. Y aquí son 24 centímetros. Y ahí tenemos la talla mediana del pantalón de lana.